Mi esposa me hizo dudar de mi propia cordura durante años y después me abandonó. Voy a escribir esto de un tirón, sin pausas, porque si me detengo demasiado tiempo a pensar en cada detalle creo que no voy a terminar nunca. Llevo casi 8 meses fuera de esa casa y todavía hay días en que me despierto y, durante los primeros segundos, antes de que la memoria termine de encenderse del todo, no sé si lo que viví fue real o si, como ella me repitió tantas veces, simplemente exagero, dramatizo, interpreto mal las cosas. Ese es, quizás, el resumen más exacto de lo que fueron 11 años de matrimonio, 11 años en los que perdí, poco a poco, sin darme cuenta, la capacidad de confiar en mi propia percepción de la realidad. Voy a llamarla Renata en esta historia, no es su nombre real, y voy a contar esto completo porque necesito ordenarlo, y porque sé que hay hombres y también mujeres, esto no tiene género fijo, que están viviendo ahora mismo alguna versión de lo que yo viví, sin tener todavía las palabras para nombrarlo. Conocí a Renata cuando yo tenía 27 años, ella tenía 25. Nos presentó un amigo en común en una fiesta de fin de año, y recuerdo con una claridad casi dolorosa lo fácil que fue todo al principio. Ella se reía de mis chistes malos, me hacía preguntas que parecían genuinamente interesadas en quién era yo, y tenía una intensidad emocional que en ese momento interpreté como pasión, como una capacidad de sentir las cosas con más profundidad que la mayoría de la gente que yo conocía. Ahora sé que esa intensidad era, en realidad, la primera manifestación de un patrón que se repetiría durante más de una década, pero en ese momento, a los 27 años, sin ninguna experiencia previa con nada parecido, simplemente pensé que había encontrado a alguien especial. Los primeros meses de relación fueron, honestamente, de una intensidad que ahora reconozco como una señal de alerta pero que en su momento viví como romance. Renata quería verme todos los días. Se ponía triste, genuinamente triste, casi devastada, si yo tenía planes con mis amigos que no la incluían a ella. Al principio me pareció tierno, pensé que era una muestra de cuánto le importaba yo. Poco a poco, sin embargo, ese me importas tanto que quiero estar contigo siempre, se fue transformando en algo distinto, aunque el cambio fue tan gradual que durante años no logré identificar el momento exacto en que una cosa se convirtió en la otra. Nos casamos a los 3 años de conocernos. Para entonces yo ya había reducido, sin darme cuenta del todo, mi círculo de amistades cercanas de forma considerable. No fue que Renata me prohibiera explícitamente ver a mis amigos, eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de identificar como control. Fue, más bien, una serie interminable de pequeños castos emocionales asociados a cada salida. Si yo salía un viernes con mis amigos de la universidad, ella se ponía rara el resto del fin de semana, con un silencio cargado que yo tenía que gestionar, preguntándole qué le pasaba, escuchando explicaciones veídas sobre sentirse sola o no prioritaria. Hasta que yo terminaba, casi siempre, pidiendo disculpas por algo que ni siquiera lograba nombrar con precisión. Con el tiempo, salir con mis amigos dejó de sentirse como algo que valiera la pena por el costo emocional que implicaba después, y fui, sin ninguna orden explícita de nadie, dejando de hacerlo. Quiero detenerme aquí para explicar algo que me costó años entender, incluso después de salir de la relación. El control no siempre se ve como control mientras lo estás viviendo. No hubo, en los primeros años, ningún grito, ninguna prohibición directa, ningún gesto que yo pudiera señalar y decir, esto es abuso. Lo que hubo fue una erosión lenta, constante, casi imperceptible día a día, pero devastadora vista en retrospectiva a lo largo de una década. Es como el cuento del sapo o en el agua que se calienta gradualmente. Si lo metes en agua hirviendo, salta de inmediato. Si calientas el agua poco a poco, se queda ahí hasta que es demasiado tarde. Yo fui ese sapo durante 11 años, y lo peor es que durante la mayor parte de ese tiempo estaba convencido de que el agua estaba perfectamente templada. El patrón que terminó definiendo toda la relación, el que le da título a esta historia, empezó de una manera casi anecdótica, con discusiones sobre hechos pequeños y verificables. Yo decía, por ejemplo, que habíamos quedado en encontrarnos a las 7 en un restaurante, y ella insistía, con una seguridad absoluta, en que habíamos quedado a las 7:30, y que yo, como de costumbre, no prestaba atención cuando ella hablaba. Al principio, en esas discusiones puntuales, yo simplemente asumía que me había equivocado, porque ¿por qué no habría de asumirlo? Todos nos equivocamos con horarios de vez en cuando. Pero el patrón se repitió, una y otra vez, con una frecuencia que fue aumentando con los años. Discusiones sobre qué habíamos acordado, sobre qué había dicho yo en una conversación anterior, sobre si yo había prometido algo o no, sobre si un evento había ocurrido de la manera en que yo lo recordaba o de la manera en que ella lo recordaba.
Y en prácticamente todas esas discusiones, casi sin excepción, yo terminaba cediendo, aceptando su versión, disculpándome por mi mala memoria, por mi supuesta tendencia a distorsionar las cosas a mi favor. Lo que no sabía en ese momento, y que solo entendí años después gracias a terapia y a mucha lectura sobre dinámicas de manipulación psicológica, es que ese patrón tiene un nombre técnico: manipulación sobre la percepción de la realidad, popularmente conocida como gaslighting, un término que viene de una obra de teatro y una película antigua en la que un marido manipula deliberadamente el entorno de su esposa, incluyendo, literalmente, la intensidad de las luces de gas de la casa, para hacerla dudar de su propia cordura. En mi caso no hubo luces de gas manipuladas físicamente, pero sí hubo, durante años, una manipulación sistemática y sostenida sobre mi capacidad de confiar en mis propios recuerdos, en mis propias percepciones, en mi propio juicio. El mecanismo, cuando lo miro hoy con distancia, era casi elegante en su crueldad, aunque estoy seguro de que Renata nunca lo planificó de manera consciente y estratégica. Creo, más bien, que era un patrón profundamente arraigado en ella, quizás conectado a su propia historia personal, que ejecutaba sin necesariamente ser plenamente consciente de lo que estaba haciendo. El mecanismo funcionaba más o menos así: cada vez que yo expresaba una percepción distinta a la suya sobre un hecho, sobre un sentimiento, sobre una intención, ella respondía no discutiendo el contenido de lo que yo decía, sino cuestionando mi capacidad misma de percibir correctamente. No era no, yo creo que fue distinto porque recuerdo tal cosa, era no puedo creer que sigas insistiendo con eso, de verdad que a veces me preocupa cómo recuerdas las cosas, o esto es exactamente lo que haces siempre, distorsionas todo para no tener que responsabilizarte, o la frase que más veces escuché a lo largo de los años y que más profundamente se me quedó grabada: tú tienes un problema real para distinguir lo que pasa de lo que te imaginas que pasa. Al principio yo discutía esas afirmaciones. Con el tiempo, sin embargo, después de escuchar variaciones de esa misma frase durante años, algo empezó a ceder dentro de mí. Empecé, literalmente, a dudar de mi propia memoria en situaciones cotidianas. Empecé a llevar un cuaderno, sin decírselo a nadie, donde anotaba fechas, horarios, conversaciones importantes, no porque quisiera guardar pruebas contra ella en ese momento, sino porque genuinamente había llegado a un punto en el que ya no confiaba en mi propia cabeza para recordar las cosas correctamente. Recuerdo ir al médico, en algún momento del 9º año de relación, preocupado por posibles problemas de memoria, y salir de esa consulta con un peso enorme cuando el médico me confirmó que no había ningún indicio clínico de deterioro cognitivo. En ese momento, en lugar de sentir alivio inmediato, sentí una confusión todavía más profunda. Si mi memoria estaba médicamente bien, entonces, ¿por qué constantemente parecía estar equivocado en tantas cosas frente a Renata? La respuesta, que tardé años en poder ver con claridad, es que no estaba equivocado tan seguido como ella insistía. La mayoría de las veces, en realidad, mi percepción de los hechos era razonablemente precisa. Lo que pasaba era otra cosa completamente distinta. Renata había desarrollado, a lo largo de los años, una habilidad extraordinaria para presentar su versión de cualquier evento con tanta seguridad, con tanta convicción emocional, que resultaba casi imposible sostener una versión distinta frente a ella sin sentir que uno mismo era el problema. Y cuando eso no bastaba, cuando yo insistía en mi versión con suficiente firmeza, el mecanismo cambiaba de forma, pasaba de cuestionar mi memoria a cuestionar mi carácter. Eres exactamente igual que tu padre, me decía, sabiendo perfectamente que mi relación con mi padre era un punto sensible en mi historia personal. Nadie normal se pone así por algo tan pequeño, me decía, cuando yo simplemente intentaba sostener que recordaba un evento de una manera distinta a la suya. Con el tiempo, cualquier intento mío de defender mi propia percepción de la realidad terminaba reinterpretado, dentro de la dinámica de la relación, como evidencia adicional de que yo tenía un problema, ya fuera de memoria, de carácter, de control emocional, o las tres cosas juntas. Hubo, además, un patrón paralelo que reforzaba todo esto: el aislamiento progresivo. No fue solo que dejé de ver a mis amigos con la frecuencia de antes, con los años, también dejé de tener con quién contrastar lo que estaba viviendo dentro de la relación. Mis amigos más cercanos, cansados de que yo cancelara planes constantemente o de que apareciera distinto, más callado, menos yo mismo, terminaron alejándose por su cuenta, no de forma agresiva, sino simplemente dejando de insistir, como se aleja la gente cuando siente que ya no forma parte de la vida de alguien. Mi familia, especialmente mi madre, notaba cambios en mí que trataba de mencionar con cuidado: te veo distinto, te estás bien, hace tiempo que no te ríes como antes.
pero cada vez que yo mencionaba algo de eso en casa, Renata tenía una explicación lista sobre por qué mi familia nunca la había aceptado del todo, sobre cómo mi madre siempre quiso controlar mi vida, y ahora estaba celosa de que yo tuviera mi propia familia. Con el tiempo también reduje el contacto con mi madre, no por decisión consciente de aislarme, sino porque cada visita, cada llamada, terminaba generando tensión en casa que yo, agotado, prefería evitar. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que, hacia el 7º u 8º año de matrimonio, yo era, en la práctica, un hombre sin red de apoyo externa alguna. Todo mi mundo emocional giraba alrededor de Renata, era ella quien validaba o invalidaba mis recuerdos, era ella quien determinaba si yo estaba exagerando o reaccionando normalmente, frente a cualquier situación, era ella quien decidía, sin que yo llegara a notarlo del todo como una decisión unilateral, quiénes eran las personas seguras y quiénes eran las personas tóxicas en mi vida y curiosamente, con el paso de los años, esa lista de personas tóxicas terminó incluyendo prácticamente a todos los que me conocían desde antes de ella. El control económico, aunque menos hablado en historias como esta porque suele asociarse más a mujeres controladas económicamente por hombres, también estuvo presente, aunque de una forma particular. Renata no controlaba mi dinero directamente, yo seguía trabajando, seguía teniendo mi propia cuenta, pero desarrolló, con los años, un patrón de generar crisis financieras que yo terminaba resolviendo, endeudándome en más de una ocasión para cubrir gastos suyos que ella presentaba siempre como emergencias impostergables, un curso que necesitaba, para su desarrollo profesional, un problema de salud de un familiar suyo que requería ayuda económica inmediata, una inversión en un negocio que, esta vez sí, iba a funcionar. Cada una de esas situaciones, analizada de forma aislada, podía parecer razonable, era el patrón acumulado, a lo largo de los años, lo que revelaba algo mucho más problemático, una y otra vez terminaba siendo yo quien asumía el riesgo financiero y quien, además, tenía que gestionar la culpa que sentía si me atrevía a cuestionar alguno de esos gastos, porque cuestionarlo significaba, según ella, que yo no confiaba en ella, que era igual de controlador con el dinero que mi padre había sido. Según lo que yo mismo le había contado en confianza años atrás, en uno de esos primeros meses de relación donde todo se sentía como intimidad genuina y no como munición futura. El momento en que empecé a despertar, si es que se puede hablar de un momento único, en realidad fue un proceso que se extendió a lo largo de casi 2 años, y que empezó, de manera casi accidental, con una conversación que tuve con un colega de trabajo, Tomás, con quien había empezado a coincidir en proyectos y con quien, poco a poco, fui reconstruyendo algo que hacía años no tenía, una amistad genuina, con alguien que no formaba parte del ecosistema controlado que Renata había construido alrededor de mí. Un día, después de una entrega particularmente estresante, Tomás me invitó a tomar algo, y en algún punto de esa conversación, casi sin darme cuenta, empecé a contarle una discusión que había tenido con Renata la noche anterior sobre algo tan mínimo como quien había dicho que en una cena familiar 2 semanas atrás. Le conté los detalles, la seguridad absoluta con la que ella sostenía su versión, mi propia duda creciente sobre si yo realmente recordaba mal las cosas. Tomás me escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado de una manera que todavía hoy puedo repetir palabra por palabra: hermano, llevas contándome discusiones parecidas a esta desde hace meses, y en todas, absolutamente en todas, terminas dudando de ti mismo. ¿No te parece raro que siempre seas tú el que está mal? Esa pregunta, tan simple, tan directa, hecha por alguien que no tenía ningún interés personal en la dinámica de mi matrimonio, fue como una grieta pequeña en un muro que llevaba años construyéndose. No cambió nada de inmediato, seguí en la relación casi 1 año y medio más después de esa conversación, pero plantó una semilla de duda que, por primera vez, no estaba dirigida hacia mí mismo sino hacia el patrón de la relación en su conjunto. Empecé, a partir de ese momento, a prestar atención de una manera distinta, en lugar de preguntarme automáticamente en qué me equivoqué esta vez. Cada vez que surgía una discusión, empecé a preguntarme, con mucho cuidado, casi en secreto dentro de mi propia cabeza porque no me atrevía a decirlo en voz alta ni siquiera a mí mismo: es posible que en esta ocasión particular yo tenga razón y ella esté equivocada. Retomé, con más disciplina, el hábito de anotar cosas, pero esta vez con una intención distinta. Ya no era un intento desesperado de conservar mi propia cordura, sino un ejercicio consciente de contrastar mi percepción con la realidad de la manera más objetiva posible. Empecé a guardar mensajes de texto, capturas de conversaciones, correos, cualquier evidencia que me permitiera, en momentos de duda,
verificar de forma concreta qué había pasado realmente en lugar de depender exclusivamente de mi memoria o de la versión de Renata. Y lo que empecé a descubrir, revisando esas pruebas acumuladas durante meses, fue perturbador que en la inmensa mayoría de los casos, mi versión original de los hechos había sido correcta. Los mensajes de texto confirmaban horarios que yo recordaba con precisión y que ella había negado con total seguridad. Los correos confirmaban acuerdos financieros que yo recordaba haber cuestionado y que ella había insistido en que yo había aceptado sin objeción. Poco a poco, con cada pieza de evidencia concreta, la estructura completa de años de mala memoria mía empezó a desmoronarse, revelando debajo algo mucho más simple y mucho más doloroso de aceptar. Durante años, no había sido mi percepción la que fallaba. Había sido la de ella la que, deliberadamente o no, se imponía sistemáticamente sobre la mía. El momento que suelo identificar como el verdadero punto de quiebre, el que finalmente rompió por completo la estructura de duda que había gobernado mi vida interna durante tanto tiempo, ocurrió durante una discusión particularmente intensa sobre un tema que en cualquier otro contexto habría sido menor, una reunión familiar a la que yo estaba seguro de haber asistido acompañado por Renata, y que ella insistía, con una vehemencia inusual incluso para sus estándares habituales, en que yo había asistido solo, mientras ella se había quedado en casa enferma, según sus palabras. Yo tenía, sin embargo, algo que en otras ocasiones no había tenido, pruebas concretas. Fotos de esa reunión, tomadas por otro familiar, en las que aparecíamos los dos juntos, con fecha y metadatos verificables. Cuando le mostré esas fotos, esperando que finalmente reconociera el error, lo que obtuve en cambio fue una reacción que, mirada con la distancia que tengo ahora, resultó reveladora de una manera que ninguna otra discusión anterior había sido. En lugar de aceptar la evidencia, Renata argumentó, con total seriedad, que yo probablemente había manipulado esas fotos, o que las había sacado de contexto de otra fecha, una acusación tan desconectada de cualquier lógica razonable que, por primera vez en más de una década, no sentí la duda habitual instalándose dentro de mí. Sentí, en cambio, una claridad fría, casi física, que puedo describir como el momento exacto en que algo dentro de mí, después de años dormido, finalmente despertó por completo. Esa noche, después de esa discusión, no dormí. Me quedé sentado en la sala, con el cuaderno de notas que había estado llevando durante meses, releyendo entrada tras entrada, viendo con una claridad que nunca antes había tenido el patrón completo de la relación desplegado frente a mí como un mapa. Vi, por primera vez de forma consciente y articulada, 11 años de un patrón consistente, cuestionamiento sistemático de mi memoria, reinterpretación constante de mis reacciones legítimas como señales de inestabilidad, aislamiento gradual de mi red de apoyo, control económico disfrazado de emergencias impostergables, y una habilidad asombrosa para convertir cualquier intento mío de defender mi propia versión de los hechos en evidencia adicional de que yo era, de alguna manera fundamental, el problema de la relación. Empecé terapia poco después de esa noche, con un psicólogo especializado en dinámicas de control y manipulación, alguien que Tomás me recomendó después de escuchar, ya con más detalle, lo que le había ido contando durante meses. En las primeras sesiones, algo que me dijo el terapeuta se quedó conmigo de una manera profunda. Me explicó que uno de los efectos más devastadores y menos hablados de la manipulación psicológica sostenida no es solo el daño emocional directo, sino la destrucción progresiva de lo que él llamaba la brújula interna, es decir, la capacidad básica de una persona para confiar en su propio juicio sobre lo que es verdadero, razonable o justo. Me explicó que las personas que han pasado años bajo este tipo de dinámica suelen desarrollar, casi como mecanismo de supervivencia, un hábito automático de deferir su propia percepción a la de la otra persona, incluso en situaciones completamente ajenas a la relación, incluso años después de haber salido de ella. Escuchar eso fue, al mismo tiempo, aliviador y aterrador. Aliviador porque finalmente tenía un nombre y un marco para entender lo que me había pasado, aterrador porque entendí que la reconstrucción no iba a ser un proceso corto ni sencillo. Decidí separarme aproximadamente 4 meses después de esa noche de la discusión de las fotos, y aquí quiero ser honesto sobre algo que me costó mucho aceptar durante el proceso. No fue una decisión valiente y decidida tomada de un día para otro. Fue, más bien, un proceso lento, con retrocesos, con momentos en los que volvía a dudar de mí mismo, en los que Renata, sintiendo que algo estaba cambiando en la dinámica habitual, intensificó durante un tiempo los patrones que había usado durante años. Quizás de manera instintiva, quizás sin ser plenamente consciente de que lo estaba haciendo. Hubo semanas en las que volvía a sentir esa vieja sensación de estar loco, de estar exagerando, de ser yo el problema,
y solo el apoyo constante de la terapia, del cuaderno con las pruebas acumuladas, y de la nueva red de apoyo que había empezado a reconstruir con Tomás y, gradualmente, con mi madre, me permitieron sostener la decisión hasta el final. El momento del abandono formal, curiosamente, no vino de mi lado sino del suyo, y de una manera que en su momento me confundió profundamente pero que hoy, con perspectiva, entiendo con más claridad. Cuando Renata sintió que ya no podía sostener el control que había ejercido durante años, que yo empezaba a cuestionar sus versiones con evidencia concreta, que había reconstruido vínculos externos que ella ya no podía manejar ni desacreditar tan fácilmente, que había empezado terapia con alguien capacitado para identificar patrones de manipulación, cambió de estrategia de una manera abrupta. Pasó, en cuestión de semanas, de intensificar el control a, sorprendentemente, iniciar ella misma el proceso de separación, presentándose ante nuestro círculo social común, e incluso ante su propia familia, como la víctima de un marido que había cambiado, que ya no era el mismo, que se había vuelto frío y distante, sin ninguna razón aparente. Recuerdo la sensación extraña, casi vertiginosa, de verla reescribir en tiempo real, frente a otras personas, la historia completa de nuestra relación, presentándose a sí misma como la parte perjudicada de un matrimonio en el que, según su nueva narrativa, ella siempre había sido comprensiva y paciente frente a un marido cada vez más difícil. Ese giro final, esa capacidad de invertir por completo la narrativa en el momento en que sintió que perdía el control, terminó de confirmarme, de una manera que ninguna otra evidencia anterior había logrado del todo, la magnitud real de lo que había vivido. Porque si algo caracteriza a este tipo de dinámicas, según fui aprendiendo en terapia durante los meses siguientes, es precisamente esa capacidad de adaptación narrativa. La persona que ejerce el control no necesariamente actúa desde un plan maestro consciente y calculado desde el principio, sino desde un patrón profundamente arraigado que se ajusta, de manera casi automática, a lo que la situación requiere para mantener una posición de control o, cuando el control ya no es sostenible, para mantener al menos una posición de víctima que proteja su imagen frente a los demás. Cuando Renata se fue de la casa, porque técnicamente fue ella quien se mudó primero, en un movimiento que, según me confesó después una amiga en común, ella misma había presentado a su familia como necesario para protegerse de mí, sentí una mezcla de emociones que todavía hoy me cuesta describir con precisión. Alivio, sí, un alivio físico casi inmediato, como si hubiera estado sosteniendo, sin saberlo del todo, un peso enorme durante años que finalmente podía soltar. Pero también sentí una tristeza profunda, no exactamente por perder a Renata como pareja, sino por la magnitud de lo que había perdido durante esos 11 años, amistades que quizás nunca se reconstruirían del todo, una relación con mi madre que tardó meses en volver a la normalidad, una versión de mí mismo, más seguro, más confiado en su propio juicio, que había desaparecido gradualmente sin que yo me diera cuenta hasta que ya casi no quedaba nada de ella. Las secuelas de todo esto, en los meses posteriores a la separación, fueron mucho más profundas y duraderas de lo que yo hubiera esperado. Durante los primeros meses fuera de la relación, descubrí que había desarrollado, sin saberlo, una especie de reflejo automático de duda constante sobre mis propias percepciones, incluso en contextos que no tenían absolutamente nada que ver con Renata. Recuerdo, por ejemplo, una situación en el trabajo en la que un compañero me dio una instrucción que yo entendí de una manera, y cuando el resultado final no coincidió con lo que él esperaba, mi primera reacción automática, instintiva, fue asumir que yo había entendido mal, que probablemente había distorsionado la instrucción original, incluso antes de verificar objetivamente qué había pasado. Cuando finalmente revisamos el correo original donde constaba la instrucción exacta, quedó claro que yo la había entendido correctamente y que el error había sido de otra persona en el proceso. Ese episodio, aparentemente menor, me hizo entender con claridad la magnitud del daño estructural que 11 años de manipulación habían dejado en mi manera de procesar la realidad. Había interiorizado, de forma tan profunda que operaba incluso fuera del contexto original donde se había formado, la creencia de que mi propia percepción era, por defecto, sospechosa. La terapia, en los meses siguientes, se centró en gran parte en reconstruir esa confianza básica en mi propio juicio, un proceso que mi terapeuta describió, en una de las sesiones que más recuerdo, como reaprender a confiar en el propio cuerpo y en la propia mente después de años de que ambos hayan sido sistemáticamente cuestionados por alguien en quien confiabas plenamente. Trabajamos con ejercicios concretos para notar, día a día, situaciones en las que yo tenía una percepción clara de algo, y luego verificar de manera objetiva si esa percepción había sido correcta o no, no para castigarme en caso de error,
sino para construir, poco a poco, evidencia real de que mi juicio, en la gran mayoría de los casos, funcionaba perfectamente bien. Fue un proceso lento, con muchos retrocesos, especialmente en los primeros meses, en los que cualquier desacuerdo con alguien, por mínimo que fuera, activaba en mí una ansiedad desproporcionada, un miedo casi automático a estar, otra vez, equivocado sobre algo obvio para todos menos para mí. Hubo también secuelas en el plano físico que no esperaba y que, según me explicó mi terapeuta, son más comunes de lo que la gente cree en casos de manipulación psicológica sostenida durante años, problemas de sueño que se intensificaron notablemente en los primeros meses después de la separación, episodios de ansiedad que se manifestaban físicamente como opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, especialmente en situaciones que de alguna manera activaban recuerdos de discusiones antiguas con Renata, aunque el contexto inmediato no tuviera nada que ver con ella. Empecé, por recomendación de mi terapeuta, a trabajar también con un psiquiatra durante un periodo de aproximadamente 8 meses, con medicación para manejar la ansiedad mientras el trabajo terapéutico más profundo avanzaba, algo que en un primer momento me costó aceptar, porque una parte de mí, todavía influida por años de sentirme el que exagera todo, quería minimizar la necesidad de ese apoyo adicional. Aceptarlo, finalmente, fue en sí mismo un ejercicio de confiar en mi propio juicio sobre lo que necesitaba, en lugar de descartarlo automáticamente como una exageración. Uno de los procesos más difíciles, y quizás el que menos se habla cuando se cuentan historias como esta, fue reconstruir la relación con mi madre. Durante los años de matrimonio, influido por la narrativa que Renata había construido sobre mi familia, había distanciado a mi madre de una manera que, mirado hoy, me llena de una culpa profunda. Cuando finalmente le conté, ya en pleno proceso terapéutico, la magnitud completa de lo que había vivido, mi madre me confesó algo que se me quedó grabado. Me dijo que durante años había notado los cambios en mí, que había intentado, en más de una ocasión, decirme con delicadeza que algo no encajaba, pero que cada vez que lo intentaba yo me ponía a la defensiva, repitiendo, casi como un guián aprendido, las mismas explicaciones que Renata me había dado sobre por qué mi familia nunca la había aceptado o siempre había querido controlarme. Escuchar eso, entender que mi propia madre había pasado años viendo cómo yo desaparecía gradualmente sin poder hacer nada al respecto porque cualquier intento suyo de intervenir era neutralizado de antemano por la narrativa que yo había internalizado, fue una de las conversaciones más dolorosas de todo este proceso, pero también una de las más sanadoras, porque marcó el inicio de una reconstrucción genuina de esa relación, que hoy, casi un año después, es más cercana y más honesta de lo que fue en la mayor parte de mi vida adulta. También reconstruí, con mucho más cuidado del que hubiera imaginado necesario, mi relación con Tomás y, gradualmente, con otros amigos con los que había perdido contacto durante los años de matrimonio. Algunos de esos vínculos se recuperaron con relativa facilidad, casi como si el tiempo transcurrido no hubiera importado tanto. Otros, sin embargo, quedaron marcados permanentemente por los años de distancia, por las cancelaciones repetidas, por la versión distante y apagada de mí mismo que esas personas habían conocido durante la última parte de mi matrimonio. Aprendí, en ese proceso, a aceptar que no todas las relaciones dañadas por años de aislamiento se pueden reconstruir completamente, y que eso también forma parte del duelo real de salir de una dinámica de control prolongada. No solo se pierde la relación principal, sino también, en distintos grados, gran parte de la vida social y familiar que se fue erosionando alrededor de ella sin que uno lo notara mientras sucedía. Hoy, casi un año después de la separación formal, puedo decir que estoy en un lugar significativamente mejor del que estuve durante la mayor parte de la última década de mi vida, aunque todavía hay trabajo pendiente, y sospecho que lo habrá durante bastante tiempo más. He aprendido a identificar, con una claridad que antes no tenía, las señales tempranas de dinámicas de control en otras relaciones, no solo románticas sino también de amistad o incluso laborales, esa sensación sutil de estar constantemente a la defensiva, de dudar automáticamente de la propia percepción antes de siquiera considerar que el otro pueda estar equivocado, de sentir que ciertas personas siempre terminan teniendo la razón en las discusiones sin importar la evidencia disponible. He aprendido también, de una manera que valoro profundamente, a confiar de nuevo en mi propio juicio, aunque de forma distinta a como confiaba antes de conocer a Renata. Ahora confío, pero también verifico con más cuidado, no por paranoia, sino porque entiendo, de una forma que antes no entendía, lo fácil que puede ser, con suficiente tiempo y suficiente habilidad por parte de la otra persona, perder por completo el contacto con la propia brújula interna sin siquiera notar qué está pasando.
No sé qué fue exactamente de la vida de Renata después de la separación, más allá de detalles sueltos que me llegan ocasionalmente a través de conocidos en común. Sé que sigue contando, según me han dicho, una versión de nuestra historia en la que ella fue la parte comprensiva de un matrimonio con un hombre cada vez más distante y difícil, una narrativa que en algún momento me generaba una rabia intensa cada vez que la escuchaba, y que hoy, con el trabajo terapéutico avanzado, me genera sobre todo una especie de tristeza distante, casi compasiva, porque he llegado a entender, sin justificar en absoluto lo que viví, que las personas que desarrollan este tipo de patrones de control suelen tener, detrás, sus propias historias de daño no resuelto, aunque eso, por supuesto, nunca justifica el daño que a su vez terminan generando en quienes las rodean. Si alguien está leyendo esto y reconoce, aunque sea parcialmente, algún fragmento de su propia historia, esa sensación persistente de estar siempre equivocado, de dudar constantemente de la propia memoria, de sentir que las personas que antes formaban parte de tu vida se fueron alejando poco a poco sin que puedas explicar bien por qué, lo único que puedo decirle, desde el otro lado de este proceso, es que esa sensación merece atención, no minimización. Durante años yo minimicé la mía, convencido de que el problema estaba en mí, en mi memoria, en mi manera de procesar las cosas. Hoy sé que ese instinto de duda constante, sostenido durante tanto tiempo frente a la misma persona, en la misma dirección, casi siempre invalidando exclusivamente mi propia percepción, no era una señal de que algo estuviera mal conmigo. Era, en realidad, la señal más clara de que algo estaba profundamente mal en la dinámica que estaba viviendo, aunque me tomó 11 años y una conversación casual con un amigo en un bar para empezar, finalmente, a verlo con claridad. Termino esto como lo empecé, de un tirón, sin pausas, porque necesitaba sacarlo completo de una vez. Hoy, cuando me despierto, la memoria enciende cada vez más rápido, y cada vez con menos confusión sobre qué fue real y qué no. Todavía hay días difíciles, todavía hay ecos de esa vieja duda que probablemente nunca desaparezcan del todo. Pero también hay, cada vez con más frecuencia, momentos de una claridad tranquila que durante 11 años no supe que era posible sentir, la certeza simple, básica, de confiar en lo que veo, en lo que recuerdo, en lo que sé que es verdad, sin necesidad de que nadie más lo confirme primero.